lectura, sí. Bien, perfecto, fantástico. El viernes pasado tenía los parciales ahí a mano. Me acuerdo que había chicas que estuvieron ahí retirando los parciales y firmando como es para poder llevárselo. Eso les iba a decir, si llegan, yo por ejemplo voy mañana voy. Si quieren, mañana, yo ya los tengo igual, el parcial lo tengo ahí en la mochila, los voy a llevar un tiempo más. Lo único es eso, traten de estar con la libreta en mano y entonces puedo ir firmando ya directamente. ¿Me dan un minutito que resuelvo algo acá con los perritos? Gracias. Ya resuelvo. Bueno, ahí estamos. No estamos en verdad, pero se tranquilizar. Bien, les contaba entonces. Voy a estar, digo, mañana, así que si quieren, es para firmar y todo eso. Sí, ya tienen ahí el parcial. Lo próximo es puntualmente un trabajo que tiene que ver con medios directamente. Nosotros hasta acá tratábamos de entender el contexto en el cual hoy se da la tecnología, los medios y también donde se da la educación. ¿Sí? Yo lo que hago es aprovechar que en la otra materia tenemos también sobre educación y trabajo quizás más en educación en la otra materia que en esta, pero igualmente va a haber algo, tranquilas, sobre educación acá. Pero me interesa que en esta materia podamos definir o tratar de comprender o complejizar la cultura, más que comprenderla, ¿no? Que justamente tan compleja que es difícil de poder comprenderla, de escribirla y pensar que podemos entenderla. Bien, ahí ya vi que entró bastante personas. Les quería hacer una salvedad con respecto al parcial. El tema de parcial a libro abierto nos genera una situación siempre, que es que yo puse una dificultad en las preguntas del parcial, que era, por ejemplo, explicar la transición de la biopolítica a la psicopolítica. Y lo que vi mucho es que se explicaba qué era psicopolítica y biopolítica en función de lo visto y en función de lo que tiene el texto, ¿sí? Pero no la explicación de la transición de una a otra. O sea, que lo que faltaba era esa transformación. Por ende, digo, ahí estaba la dificultad del libro abierto, ¿sí? Y entonces, uno cuando ya es con libro abierto espera otro tipo de respuesta, porque supone que hay un trabajo en la lectura, ¿sí? Y entonces, por lo general, lo que solía ver eran respuestas que tenían que ver más con la clase que con la misma lectura. Por ende, bueno, es una cuestión más quizás de exigencia del mismo formato, ¿no? Digo, al ser libro abierto, uno pretende mayor lectura que apuntes de clase. Y eso entonces me pareció que tenía que, de algún modo, tener algún tipo de peso, ¿no? Y realmente, en muchos casos, me gustó muchas cosas de los parciales porque me pareció que encararon respuestas de diferentes lugares y ese era el punto importante que nos plantea un parcial libro abierto, que es justamente cómo lo manipulo yo al texto, cómo yo lo voy encarando a partir de lo que fui comprendiendo. Bueno, les decía que lo próximo es un trabajo sobre medios. Nosotros ya empezamos a trabajar hoy, medios de comunicación, empezamos a trabajar hoy sobre puntualmente Internet, por ejemplo, y sobre otros medios de comunicación. Y después vamos a ir agregando las diferentes posturas que aparecen sobre
los medios de comunicación. Es decir, que los contenidos, por ejemplo, ¿no? El estudio de los contenidos, de las cosas que se pueden desarrollar, que podemos ver que se mueven como contenidos dentro, como ideas también dentro de los diferentes medios. Entonces, digo, toma un tono también de lectura y toma un tono de aplicación de lo visto, tanto en lo anterior como lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Si ustedes se fijan, subí un texto que es el mismo texto que nosotros usamos, es el mismo libro, pero lo subí porque si hay gente que no cursa teoría sociopolítica, el libro de Giddens tiene un capítulo que comienza, ya les digo en qué página 700, es un libro muy grande, 759, ¿sí? No, sí, 759, 759, que es el de medios de comunicación. Entonces nos estamos basando en eso. 759. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me pasó mucho que me han preguntado cuáles eran las páginas del trabajo de teoría sociopolítica, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que el texto de Giddens es amplio y nosotros vamos agarrando algunos puntos de acá, de allá, de acá y de allá. Bueno, ustedes verán que yo voy de algún modo mostrando las páginas que vamos trabajando, entonces vayan tomando nota de dónde arranca y hacia dónde va, ¿sí? Hoy puntualmente la verdad es que sobre este capítulo es bastante seguido, no hay mucho que se salte. Pero me parece interesante de nuevo Giddens porque es un libro que se va rearmando de a poco y no solamente de la mano de él, que es un sociólogo muy tenido en cuenta, de hecho hay una parte muy autorreferencial, no sé si pudieron llegar a esos puntos en donde él muestra diferentes perspectivas acerca de la posmodernidad y él mismo se incluye. Entonces dice, según Giddens, y está hablando de él, ¿no? Pero no deberíamos, o sea, a pesar de que en este momento estamos diciendo, bueno, autorreferencial, pero bueno, ocupa realmente un lugar importante en lo que es la sociología Anthony Giddens. Nos estamos viendo una especie de manual universal de él que constantemente está trabajando. Pero así todo no se encuentra al 100% actualizado, o quizás sí, y yo tengo una versión vieja. Entonces, la forma en que quizás aborda los medios de comunicación, podríamos hoy encontrar otras cosas mucho más novedosas también, ¿sí? Pero bien, entonces, al fin y al cabo, ese texto o ese, ¿cómo se llama? Ese capítulo, ¿sí? Se llama así, es el número 17 y se llama muy simple, los medios de comunicación, ¿sí? Hola, Recordemos, profe. Recién me pude conectar, perdón. Soy Carabajal. ¿Dijeron algo importante? Perdón. sí, no pasa nada, no pasa nada. Nada, venía explicando sobre el nuevo texto que está en el mismo libro que trabajamos en teorías, pero que lo volví a subir a Fígaro, que es el texto de Giddens, y que en esa página, estoy escribiendo todo, Giddens, y que en esa página, la 759, comienza el capítulo 17 de medios de comunicación. ¿Sí? Que me parece interesante para tener en cuenta siempre esa voz. Bien, bueno, yo les voy a ir contando un poco cuáles son las primeras ideas que de algún modo van apareciendo, como para tener en cuenta lo que plantea, ¿sí? En principio hay algo que tenemos que tener en cuenta, que el medio de comunicación, no, entra todo el capítulo, no es todo el capítulo, estamos viendo aproximadamente, estoy avanzando, en este momento estoy en la página 7, no, creo que hasta el 80 más o menos, 780, por ahí, ¿sí?
Ah, buenísimo. No, preguntaba para si lo imprimía, digo, así no lo imprimía todo el Ah, capítulo entero. está bien, espérame, no, entonces no, espérame. Está bien lo que decís. Acá está la prensa, y después están las perspectivas. Es más amplio, ¿eh? Sí, es más amplio. Creo que esto es el capítulo. Pasa que en el medio hay cosas que no van, ¿viste? Siempre nos vamos a encontrar con lo mismo. Yo te voy a hacer imprimir quizás todo el capítulo, interaccionismo simbólico sigue, la teoría postmoderna. Bien, hasta la página 798. ¿Sí? Hasta la página 798. Escuchen, porque yo vi que ustedes imprimían hoja por hoja. De hecho, parecía un póster el libro de Byung-Chul Han, ¿no? Bueno, escuchen, porque se puede hacer que para que queden 2 hojas, o sea, una al lado de la otra, y hasta para que queden 4 hojas. Entonces la cantidad de PDFs se reducen. ¿Sí? Les comento esto porque capaz que lo saben, pero no lo quieren hacer, y si no lo sabían, se puede hacer, si quieren les muestro cómo es, porque este texto también tiene esto, ¿sí? Pero bueno, ahora quiero volver a las 7:59, acá, 7:59. Bien, no sé si ustedes sabían, pero si ustedes saben, abren Google, ¿sí? Y agarran el texto, ¿sí? Y lo arrastran hasta la búsqueda de Google, se abre el texto en Internet. Y entonces en la parte de configuración o de diseño, ¿no? De impresión, uno pone imprimir y ahí puede empezar a jugar con esto que les decía yo, de qué página a qué página. Y por otro lado, sí puede haber 2 páginas dentro de una A4, por ejemplo, ¿sí? Pero es solamente abriendo Google Chrome, y arrastran el texto que ustedes bajaron adentro de lo que sería la lupita, la búsqueda, ¿no? El lugar donde nosotros escribimos, se arrastra hasta ahí y se abre el texto de Internet y se puede empezar a trabajar desde ahí. Así que ahí pueden recortar textos, pueden modificarlos, pueden hasta poner 4 en uno mismo, pasa que te queda la letra chiquita, ¿no? Pero bueno, va a salir mucho más barato si tienen que imprimir, o van a gastar menos tinta si tienen que imprimir también. ¿Sí? Bien, entonces, les voy comentando. Una de las primeras ideas que aparece, yo no sé si ustedes prefieren que yo les vaya mostrando el texto, o que vayamos planteándolo desde acá, pero, en fin, McLuhan. ¿Sí? Es la primera referencia que nos presenta Giddens, con esta idea de que el medio es el mensaje. Digo, esto no hace más que mostrar la actualidad del medio de comunicación, pero cuando digo la actualidad, digo la importancia del medio para poder crear justamente un tipo de pensamiento, ¿no? Digo, los medios provocan un sentido común de las cosas. De hecho, son un poco también los que se encargan de decir sobre qué se habla y sobre lo que no se habla. Por ende, digo, toma un lugar relevante para que nosotros podamos sí, analizar. Esto es el principio, porque pensemos que el trabajo que vamos a hacer es sobre el análisis de los medios de comunicación hoy, en un periodo en donde tienen muchísima presencia y nosotros como docentes, de algún modo, vamos a encontrar que esa presencia está incluso dentro del aula. ¿Sí? Bueno, muchas veces se suele hablar del cuarto poder, como el medio de comunicación, el cuarto poder, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial.
Y bueno, se hace como una especie de alusión a los medios de comunicación por la capacidad que tienen de crear un sentido común. ¿Sí? Yo venía con esto de que el medio es el mensaje y me quería detener un poco acá para analizar y traer ejemplos, ¿no? Primero analizar el concepto, la idea, el medio es el mensaje. Esto es que al fin y al cabo es más importante el medio por el cual se lleva a cabo un mensaje que el contenido de ese mensaje. Digo, la forma en que se utiliza el medio a veces es más importante que lo que se va a decir en ese mismo medio. Entonces, McLuhan, cuando dice el medio es el mensaje, lo que está diciendo es esto justamente, ¿no? Que no, en sí, el contenido muchas veces ha perdido importancia, o muchas veces no, ya ha perdido importancia el contenido, porque es mucho más importante el medio por el cual se da ese contenido. ¿Sí? Es mucho más importante que se vea en internet a que sea verdad o no. Digo, las fake news tienen justamente un lugar en nuestra sociedad porque el hecho de que aparezca en internet, ya le damos una importancia. Y entonces en ese momento el medio es el mensaje. Es más importante el medio que el mismo contenido. El medio es el mensaje, lo que plantea, es que el medio es el problema, no el problema, digo, a erradicar. El medio es lo que nosotros debemos entender, más que el mismo mensaje. Obviamente que el mensaje es importante, pero a esta altura, en donde un medio de comunicación, nosotros podemos encontrar diversidad de medios de comunicación que planteen diversidad de ideas de realidad. La que querramos está, ¿sí? Entonces, pareciera entonces, por ende, que el contenido queda en un segundo plano y en primer plano queda el medio. Por eso, para entender este mundo, primero lo que tenemos que entender no es lo que se informa, sino a través de qué se informa, el medio, ¿sí? ¿Vamos bien con esto? ¿El medio es el mensaje? Hay mucha gente joven, no sé si se deben acordar o habrán visto, 2001. Yo tengo 44 años. Entonces, me acuerdo mucho de esa época. Y antes de que ocurriera lo que ocurrió, ocurría que el presidente y muchos presidentes se presentaban en programas populares, justamente porque se encontraban muchas veces en un momento de poca popularidad y entonces tenían que ir a algún programa popular. Los programas populares en general son programas de entretenimiento. En estos casos era Marcello Tinelli, ¿no? Muy bien de los 90 y comienzo del 2000. Bueno, ya en Tinelli, en su programa, se daba una parodia de, no sé si la vieron en algún momento, una persona que lo imitaba y que lo hacía entre torpe, muy tranquilo. Este imitador se llama Freddy Villarreal. Lo hacía como un tipo muy, muy tranquilo, distraído. Bueno, entonces ¿A quién, profe? ¿Cómo? Entendí quién lo hacía y entendí todo, pero no escuché a quién imitaba o de quién Aquí habla. al Habla de presidente Freddy. a De la Rúa, sí, sí, sí. Sí, De la sí, Rúa. sí. Y entonces, él llevaba a cabo una imitación que obviamente fue generando un sentido común, porque obviamente la gente ve todos los días Marcelo Tinelli y no ve todos los días al presidente. Entonces se fue dando una cuestión interesante para entender el medio de comunicación y para entender justamente la capacidad que tienen los medios de generar un sentido común acerca de algo. ¿Qué pasó? En un momento lo que hace el presidente también para levantar su
podríamos decir, su popularidad o mejorar su imagen, ¿no? Esto tiene que ver con todas estas cuestiones de asesores de marketing, técnicos, de quién sabe qué cosas, que le van diciendo, mirá, te tenés que presentar en tal canal, en tal programa para levantar la popularidad, etc. Bueno, algo muy clásico de la época de la televisión, más que nada. Hoy no es necesariamente eso, sino que hasta incluso aparecen, no sé, como algunas cosas en YouTube en donde aparecen importantes, tipo Filo News, no sé si conocen de lo que estoy hablando, o Caja Negra, que son cosas que aparecen por YouTube, interesantes. Bueno, pero, de nuevo, ¿qué pasó en ese momento? Se presenta el presidente y ponen a Freddy Villarreal al lado, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que decía el presidente un poco como que carecía de importancia, porque causaba mucha más gracia Freddy Villarreal, el presidente tratando de elevar su imagen. No estoy justificando nada igual con esto, ¿no? Porque pronto va a venir que se va a tener que ir con un helicóptero. Entonces, digo, no quiere decir que esto lo hizo Freddy Villarreal. Pero sí, lo que ocurrió es que esas distracciones que Freddy solía hacer, que era que se iba y no sabía por qué lado salir, imagínense, estaba Tinelli hablando acá y atrás la imitación de la Rúa, queriendo salir por un lado, salía por el otro, no sabía por dónde salir, termina ocurriendo en realidad con el mismo de la Rúa. Y entonces terminó pareciendo que de la Rúa era más parecido al imitador que la imitadora de la Rúa, ¿no? Bueno, una cuestión así muy extraña. Con lo cual, obviamente, la imagen de la Rúa, en vez de mejorar, se terminó cayendo mucho más de lo que estaba. Digo, esto quizás es un ejemplo muy enraizado, digo, en lo argentino y en un tema político, ¿no? Pero a lo que voy es en esta confusión de lo que ocurre con el medio de comunicación. Y por eso les decía que, al fin y al cabo, el medio, tal como dice McLuhan, termina siendo el mensaje, lo que debemos comprender y estudiar, más que lo que dice el medio. Porque lo que dice el medio puede generar estas confusiones, ¿no? En donde la imitación parece ser más real que el mismo de la Rúa en ese momento, ¿no? No se sabía quién imitaba a quién. Si de la Rúa, si Freddy Villarreal era de la Rúa, o después de la Rúa Freddy Villarreal, que no sabía por dónde salir y todo el mundo se reía en ese momento. Hasta el mismo conductor se reía del presidente. Entonces terminó siendo algo muy extraño, que obviamente debilitó mucho más la imagen de la Rúa. Después pasó lo que tuvo que pasar. Pero ahí estamos, con el medio de comunicación siendo importante en la realidad, estableciendo los temas de discusión del otro día, el espacio público se llama eso, espacio público, no es el espacio público una vereda solamente, sino que es también justamente ahí en donde se desarrollan las discusiones del momento, que puede ser en cualquier parte. Nosotros podemos discutir en un mundo libre, ¿no? En la mesa, el espacio público puede ser un aula, puede ser en este momento un espacio público moderno, ¿no? En donde estamos a través de una teleconferencia, no sé si se llama así, o puede ser la vereda, hablando con el vecino sobre lo que pasó, etc. Entonces el medio de comunicación tiene esa capacidad de instalar aquello que se va a discutir en el espacio público. Y muchas veces un sentido común sobre eso que se discute. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta este inicio del texto en donde se menciona a McLuhan. Les voy a compartir porque me parece que hay algunas cosas que son interesantes a tener en cuenta. Estoy en la primera página siempre. Creo que el mismo texto lo tienen ustedes, todo marcado, así que ahí tienen algunas cuestiones. Acá está la medio de comunicación. ¿Sí? Dice, la comunicación, es decir, acá hace una definición de la comunicación. Vamos a ampliar un poquito, por si no ven. Más, ahí está. Y creo que más también.
Ahí está. Me mató. La comunicación, es decir, la transferencia de información que se produce entre individuos o grupos, ya sea mediante el habla o mediante los medios de comunicación de masas en tiempos modernos, ¿sí? Es crucial para cualquier sociedad. Esto ya lo veníamos planteando. Pero ahora se suma algo que es importante, ¿sí? Que tiene que ver con lo que entendemos por globalización. Es decir, que esta es la cara del mundo, la globalización, es la cara del mundo para que nosotros pensemos que el estudio del medio de comunicación es importante. Fíjense cómo empiezan los paralelismos. Cuando Byung-Chul Han quería explicar lo que explicaba, tuvo que referirse al neoliberalismo. Cuando Bátimo tenía que explicar lo que explicaba, tuvo que referirse a la posmodernidad, para acomodarse, ¿sí? Acá Giddens va a ser mucho más teórico, digo, mucho más descriptivo, digo, en la teoría, y entonces lo que está diciendo es, el medio de comunicación es importante en el contexto de la globalización. La palabra que aparece no es ni posmodernidad aún, ni neoliberalismo aún, sino que el contexto del medio de comunicación es fundamentalmente el de la globalización. ¿Sí? Por eso dice en este capítulo, estudiaremos las transformaciones que están sufriendo a consecuencia de la globalización los medios de comunicación en masa, ¿sí? Que abarca una amplia gama de manifestaciones, ¿sí? Ahí aparecen televisión, periódicos, películas, revistas, radios, anuncios, videojuegos. ¿Qué falta acá? Miren, dice televisión, periódicos, películas, revistas, radios, anuncios, videojuegos, discos compactos. Ya nos damos cuenta que es de otra era, ¿no? Que es de hace 10, 15 años atrás. ¿Qué es lo que hoy, por ejemplo, tiene mucha incidencia en el medio de comunicación? Que es Las fundamental. redes sociales, profe, puede Los ser. teléfonos, ¿Cuál? los teléfonos, o sea, los celulares. Los teléfonos, celulares, las redes sociales, las series, ¿sí? Digo, como forma también de medio de comunicar. No pensemos que solamente el medio es, ¿cómo es? Justamente. No solo es informativo. Claro, no, tal cual. Y más hoy. Ahora nos vamos a meter, por ejemplo, en el cine dentro de un ratito. No quiero brindar mucho porque nos vamos a empezar a meter en otros lugares, pero que requiere aún más, digo, poder pensar en de qué hablamos cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no? Dice la transferencia de información que se produce entre individuos, ya sea mediante hablas, mediante medios de comunicación de masa. O sea que es la transferencia de información, la comunicación, ¿sí? Ahora, el tema es la información también, aunque McLuhan un poco nos mete en esto de, che, al final, ¿qué es la información o el medio? Bueno, hasta acá, como ustedes verán, ni bien arranca, habla de Marshall McLuhan diciendo esto, ¿no? El medio es el mensaje. No sé si lo ven ahí oculto. Bien. ¿Hasta qué hoja, profe, es el capítulo? ¿Cómo? ¿Hasta qué hoja es el capítulo de este que está leyendo? Recién lo había dicho, creo que era hasta la... Hasta las 7:98 dijo. Ah, 798, ahí está, listo. 798. Entonces, bueno, digo, en este comienzo, ¿sí? Está dando vueltas alrededor de esta idea, más que nada Giddens, alrededor de la idea de McLuhan, planteando, miren, acá está, ¿no? Dice, para este autor, el medio es el mensaje, acá, lo que quiere decir que, ahí viene lo importante, la naturaleza de los medios de comunicación de una sociedad influye en la estructura de la sociedad, mucho más que los contenidos o el mensaje que dichos medios transmiten. ¿Sí? Es decir, que si hoy la mayoría de los medios son digitales, los medios de comunicación son digitales, describen mucho más
a nuestra sociedad que el mismo contenido que se transmite. ¿Vamos bien? Yo veo tres cuadraditos nomás y ya dejé de ver caras y entonces empiezo a pensar. Ah, ahí están. Hay dos caras. Vuelvo. No, esto no era. Esto era. Bien, entonces. ¿Profe, puede repetir eso último? Sí, tal cual. Lo que les decía, por ejemplo, esto, ¿no? Es más importante saber que hoy la mayoría, para McLuhan, ¿no? Esto del medio sin mensaje, que la mayoría de los medios son digitales, para entender esta sociedad es más importante entender que la mayoría de los medios son digitales más que el mismo contenido de los medios. Entonces, al ver que la mayoría de los medios son digitales, yo puedo comprender mucho más esa sociedad. Queda en segundo plano los contenidos que esos medios de algún modo van transmitiendo. Porque en primer plano queda la naturaleza que tienen los medios de comunicación. Hoy recién mencionaban ustedes el smartphone, ¿sí? Didet decía, teléfono. Y también mencionaron por ahí las redes sociales. Bueno, fijémonos, por lo general nos informamos a través del teléfono, ¿sí? Por ende, seguramente la mayoría de la información la recibimos fundamentalmente de manera digital, ¿sí? Ya es raro ver a alguien leyendo un diario, ¿no? Por lo general la gente va leyendo el celular más que un diario. Si es que se está informando, porque capaz que está haciendo otra cosa, se está entreteniendo más que informándose. Bien, que eso también es un punto al cual tenemos que llegar en cualquier momento. Bueno, los medios de comunicación en la era global. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? Tendríamos que entender, en principio, de qué vamos a hablar cuando hablamos de global. Cuando se habla de global, obviamente, viene de la palabra globo y por ende está haciendo referencia al mundo. Por lo tanto, la idea de globalización parece ser una idea de unificación. En donde eso que parece estar todo separado, el mundo, por países, ¿no? Continentes, etc., ahora parece estar todo unido justamente a través de las capacidades que tienen los medios para poder llegar a comunicar. Yo siempre cuento, no sé si se los conté a ustedes, pero cuento lo que pasó en el 2001, pero en septiembre, ¿no? En septiembre de 2001 con las Torres Gemelas en Estados Unidos. No todos sabíamos muy bien qué representaban las Torres Gemelas, nos fuimos enterando en ese momento. Pero esto también tenía que ver con que la información no es que iba y venía tan fácilmente. Yo me entero, por ejemplo, en las Torres Gemelas, estaba yo hablando por teléfono en un ciber y en ese momento estaban dando en la televisión del ciber algo que estaba pasando en otra parte del mundo, en ese momento. Con lo cual uno se podía dar cuenta, ahora sí, porque no se había dado ninguna guerra ni nada por el estilo, para decir, che, qué importante saber que esto en este momento está pasando algo en otra parte del mundo. Yo creo que mucha gente fue consciente puntualmente de que toda la década del 90 se había construido esta idea de la globalización y que para ese momento, ahora, una información trágica en un lugar
actual del mundo va a tener que ver o va a repercutir en todo el mundo casi de la misma manera. ¿Sí? Entonces, un poco es así como deberíamos pensar esa transformación, este mundo global. Aunque hay algunas discusiones, no, pero por ejemplo, miren, yo estoy apoyando este celular en este momento en un libro. Ya empiezo a vender libros, miren. Este, por ejemplo, se llama Smart, ¿sí? Y es de Martel, Frédéric Martel, que es un sociólogo francés. El estudio que él hace muestra que en verdad la globalización, es decir, que no todo el mundo tiene internet del mismo modo. Si vos vas a África, hay lugares que aún siguen aislados de internet, es decir, que la globalización no es tan global, ¿sí? O si uno va a Cuba, se encuentra con un internet de muy floja calidad, al menos en el momento en que lo está escribiendo. Y esto también tiene que ver con que para él hay diferencias de internet. No hay una internet, sino que hay muchas internet en el mundo, ¿sí? Por ende, él le pone un poco de crítica y de discusión a la idea de que hay una globalización. Salgamos de ahí, sigamos con la idea de Giddens, ¿sí? Giddens entonces está planteando ese momento global. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los primeros medios, pero esta idea de la globalización, ¿sí? Tenemos que pensar que la comunicación es central. Para la globalización, la comunicación es central. Es ampliar aún más la idea del mercado mundial. Cuando nosotros pensábamos que los barcos y los trenes habían ampliado el mercado mundial, aparece la globalización para también vender otros contenidos, que no solamente son objetos, sino que también son servicios. Es decir, tiene que ver justamente con eso, ¿no? La globalización, con esto, por ejemplo. Puede ser, profe, que antes era solamente para el comercio y ahora accedemos y compramos nosotros como minoristas a cualquier parte del mundo. Claro, tal cual, tal cual. Ahora les voy a mostrar cómo aparece Internet, ¿no? Pero esto, digo, es una idea de globalización. Lo que nosotros vemos son los diferentes cableríos que encontramos, miren, los cables submarinos, las arterias de las telecomunicaciones, ¿sí? Internet. Nosotros estamos acá, no sé si sabían, por las Toninas entra el cable de Internet en nuestro país. O sea que a través del océano, imagínense un océano lleno de cables, para poder llevar a cabo esta idea de la globalización, que ya no es un barco, porque si nosotros vamos un siglo atrás, estos colorcitos podríamos pensar que son rutas comerciales, rutas marítimas, ¿no? Bueno, no, ahora lo tenemos que pensar como cables directamente que unifican y que digo que tienen también la importancia de que lo que ocurre en una parte del mundo podemos enterarnos en ese momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo presenté 2 años o 3 años, ya no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero durante la pandemia había una página de internet. Che, estoy cada vez más oscuro acá. No. Claro, mientras más de invierno se hace, bueno, voy a tener que acceder a prender la luz. Si no, parece una obra de teatro. Ahí está. Les decía que durante la pandemia había una página, ¿sí?, de internet en donde uno podía chequear en qué parte del país hacía clic. Era una especie de globo terráqueo. Vos ibas girando y hacías clic en cualquier país y te decía el porcentaje
de muertos que había, de infectados, etc. Dabas vuelta para otro lado y vos ponías así, te quedabas fijo un ratito en un país y veías cómo iba cambiando el número. O sea que la información se actualizaba inmediatamente y era la información para cualquier parte del mundo, cual significaba que la información fluía, iba y venía constantemente. Digo, es también un modo, quizás lo hemos naturalizado, ¿eh? Hemos naturalizado esta cuestión de la comunicación global, pero es realmente el fenómeno que hoy termina destacando. Ah, está oscuro por la imagen. Ahora apago la luz porque esto me da fiaca, esta luz así. Miren, ahí se ve un poco más. Les decía, lo cual daba esta idea de que la globalización, digo, tiene esta capacidad, ¿no? De que la información fluya a una velocidad justamente que se espera en un mundo que la velocidad tiene un valor, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos está mostrando acá es que, en principio, el primer medio de comunicación fue siempre la palabra, ¿sí? Por eso va a ser importante, fíjense que acá ya muestra Gutenberg, para mí hay que tener siempre en cuenta esto, es en el siglo XV, Gutenberg es justamente quien inventa la imprenta, y que a partir de esto, de poder inventar la imprenta, todo lo que antes se llevaba a cabo de manera oral va a empezar a ser escrito. Por ejemplo, ¿les suena Homero, la Ilíada, la Odisea? Quizás tuvieron que leerlo en algún momento en el secundario. Bueno, eso eran cantos. ¿Sí? Homero era una persona que relataba. Y estamos hablando de siglo V a.C. aproximadamente. Siglo V, IV. Esto significa que pasó 20 siglos sin hablarse o sin poder, ¿cómo es? Sin poder tener escrito lo que decía Homero. Por ende, ¿cómo llega al siglo XV? ¿Cómo sobrevive tantos siglos? Sobrevive justamente por la oralidad. Esto significa que seguramente lo que Homero dijo no es nada que ver a lo que nosotros leemos en el libro. Porque imagínense que con el paso de los años, la oralidad o la forma en que se va relatando la Ilíada, la Odisea, va a ir cambiando. Por ende, lo que nosotros hoy podemos leer es a un Homero, pero transformado por la misma oralidad. ¿Me siguen? Bien, entonces, la imprenta va a tener ese impacto histórico, ¿no? De poder decir, bueno, la palabra es todo esto que se dijo lo pasamos directamente a la imprenta y ahora va a empezar a existir un lugar en donde va a estar justamente escrito todo aquello que se quiera decir. Entonces el libro va a empezar a ser, a partir del siglo XV, un medio de comunicación importante. A pesar que para muy poca gente también, ¿sí? Bien, entonces dice, ahora al final del siglo XX nos vamos a encontrar con justamente Internet y la World Wide Web, el www, ¿no? Y ahí arranca con lo que se llama la revolución digital. Esto me gusta porque, no sé, ¿qué puede impedir que dentro de 70 años digan la revolución industrial y los chicos ya también estén estudiando la revolución digital, ¿no? La revolución de los 90, la revolución del 2000, la aparición de Internet. Justamente para crear esta revolución en la forma de comunicación, así como lo fue en su momento también ¿cómo es? La imprenta. Aquí hay algunos datos que a mí me interesan, ¿no? Porque claro, esto nos indica justamente que
cuál es el camino hacia el cual se va. Dice, la velocidad de los ordenadores se multiplica por 2 cada 18 meses. O sea que nosotros estamos trabajando herramientas que cada vez exigen mayor velocidad. Por ende, también las formas en que nos vamos a ir comunicando va a tener que ver justamente con la velocidad, ¿no? Bueno, de nuevo, en este momento están haciendo ustedes una carrera a través de Internet, ¿no? Una carrera no, una materia. La digitalización también permite el desarrollo de medios interactivos en los que los individuos pueden participar activamente. Y ahí hay un punto importante, que es el concepto de red. Con Internet aparece el concepto de red. Miren, para mí hay dos ideas o dos conceptos importantes que tienen relación. Cuando se habla de globalización, se habla de la posibilidad de la diversidad. La política de la globalización se suele decir que es la diversidad. ¿Por qué? Porque claro, porque la globalización hace del mundo una sola cosa. Pero eso no significa que desaparezcan las diferencias internas, sino justamente que surjan esas diferencias como una forma de comprensión de lo global. Sí, Priscila. Profe, ¿cómo dijo de la globalización? Está bien. Que la política de la globalización es la diversidad. Digo, es la palabra con la cual tenemos que relacionar globalización. La idea de diversidad, ¿no? Esto es, la globalización nos hace a todos iguales dentro de las diferencias. Estoy diciendo esto a pesar de que hay miradas críticas sobre esto. Obviamente no somos todos iguales, ¿sí? Digo, ni los países ni los continentes, hay continentes más poderosos, más ricos que otros, pero bueno, bajo la idea de la globalización, y esta es la crítica que se hace justamente, es que la globalización se suele mostrar como si fuéramos todos iguales bajo esta idea de la diversidad, ¿sí? De la diversidad cultural, fundamentalmente. Pero fíjense ustedes que... Profe, puede ser que hace referencia a que nos hace iguales porque todos accedemos a la misma información. Claro, claro, porque si nos ponemos a pensar, y acá está Martel, el libro que les mostré recién, que nos muestra una mirada crítica. Nosotros no tenemos el tiempo para poder trabajar con Martel también. Sí tenemos el tiempo para ver un poco ahora los medios, pero no para trabajar con todos los autores, ¿no? Martel, justamente lo que está criticando, voy a escribirlo acá, Martel, ¿sí? Es un sociólogo francés, en el libro Smart. Martel, lo que va a estar criticando es justamente esto que dice Noelia, ¿no? Digo, en verdad, esta idea de la diversidad es hacernos pensar que la globalización nos va a unir, ¿sí? Pero nos une justamente por el tipo de acceso que tenemos a la comunicación. Ahora, hay un idioma que es el hegemónico. Hay una moneda que es la hegemónica. Hay un tipo de entretenimiento que es el hegemónico. Si vamos a 3, 4 años atrás, 5, 6 más todavía, era el boom de Netflix. Y por ende era el contenido fundamentalmente de un tipo de producción, ¿no? De un contenido, digo, que surge de un solo país, fundamentalmente. Ahora ya no, ahora es mucho más amplio. En la medida que fue pasando el año fueron apareciendo no solamente otros contenidos, sino que también otras plataformas. Y se convirtió en una nueva forma de entretenimiento, ¿no?
¿no? Pero bien, vamos un poquito para atrás. Les decía entonces, globalización se suele acompañar de la palabra diversidad a pesar de la crítica. ¿Se entiende la crítica? Bien, bien. Yo sigo porque veo que Valentina me dice sí. ¿Sí? Si alguien hace una pregunta, ahí está. Sí, No, profe, Yo tengo una pregunta igual. para yo no entendí Dale, dale. lo que sería, perdón, lo que sería la crítica, o sea, no me quedó claro. bien. A pesar de la crítica que hace, ¿quién? Estoy re perdida hoy, no sé por qué. No, tranqui. Pasa. Las clases virtuales tienen algunas cosas interesantes, otras cosas que entonces a veces nos cuesta también seguir. La crítica es, acá yo puse Martel, ¿sí? La crítica es de Martel en este caso, pero la crítica es una crítica generalizada, que muchas veces pensamos que la diversidad va acompañada de la idea de igualdad. Es decir, que a pesar de que todos somos diferentes, estamos todos dentro de un mismo mundo. Pero de nuevo, no existe esta idea de igualdad, ¿no? Hay una hegemonía. Desde un lugar surgen la mayoría de la información. Desde un lugar surge la mayoría de los contenidos de entretenimiento. De nuevo, hay un idioma que es hegemónico, que todo el mundo debe estudiarlo y saberlo. Por ende, no hay un mundo igualitario que respeta la diversidad. Hay una jerarquía dentro de esa idea de globalización. ¿Sí? Digo, está la hegemonía de algunos países por sobre otros. ¿Sí? No es que porque ahora la globalización hace que todos estemos conectados, por ende murieron las potencias. No, existen y de hecho justamente es una nueva forma de hacerse fuerte. Ahora vamos a ir a eso. Yo les quería traer la otra palabra, que para lo que hizo muy fácil a la globalización, le hizo más fácil, fueron los medios de comunicación, pero aún más, como decía recién, Internet. Internet a partir de fines de los 80 y 90. El texto muestra cómo nace Internet, cómo nace desde universidades norteamericanas y desde el... Ay, no me sale la palabra. El Pentágono, ¿sí? Cómo desde el Pentágono y las universidades y diferentes laboratorios comienzan a crear una red de comunicación en donde fluye la información. Y después eso se va a ampliar hacia la sociedad y hacia el mundo. Pero, entonces, la palabra que viene acompañada a esta dualidad, perdón, vuelvo para atrás, a esta dualidad, globalización, diversidad, la va a acompañar otra dualidad, que es Internet, red. Entonces, tenemos una que es globalización, diversidad, Internet, red. Y esto comienza a ser importante, porque también, si ustedes se fijan, Internet podría ser tranquilamente, voy a decir en una antigüedad terrible, algo que se llamaba la enciclopedia en carta, antes, que uno quería tener algún tipo de información, Noelia la conoce, que uno quería tener un tipo de información y era como un programa que vos lo instalabas en la computadora y tenías información, pero no se actualizaba ni nada por el estilo. Entonces, bueno, a veces uno buscaba ahí, también se entretenía buscando información y encontraba esa información. Internet no sería solo eso. Imagínense si fuera solamente Internet, información que se actualiza. Listo.
pero comenzó a avanzar hacia la idea de la comunicación real entre personas, no solamente entre empresas con personas, entre Google y sus usuarios, o sea, entre la información y el usuario, sino que además también comenzó a crear la posibilidad de las redes. ¿Qué es esto que nos está pasando en este momento, justamente? Porque existe Internet, existen redes, y porque existen redes tenemos en este momento la posibilidad de estar comunicados. Comunicándonos, digo, a través de ese medio, ¿no? Entonces las redes van a tomar también un rol importante en todo sentido. En este caso, nosotros lo estamos utilizando para formarnos, pero también existen redes que son para diferentes situaciones, para diferentes motivos. Digo, pensemos en las aplicaciones, y no quiero empezar a ser como muy puntual, pero vamos a encontrar que existen redes para un montón de cosas. Por ende, la red viene de algún modo acompañando a esta idea de la globalización, las diferencias, la diversidad, Internet, ¿sí? Digo, hay que tenerlo en cuenta también como una nueva forma de comunicación, pero entre usuarios, ¿sí? Le voy a leer algunos puntos que me parece que son interesantes a tener en cuenta. Dice, a principios de los 90 cada vez estaba más claro que el futuro no se encontraba en el ordenador personal, sino en un sistema global de ordenadores interconectados, o sea, Internet, ¿sí? Ordenador es la computadora, ¿no? No solamente la computadora que tenías en tu casa, esa no era el futuro, sino que el futuro va a tener que ver fundamentalmente con poder conectar otras computadoras, ¿no? Que al fin y al cabo termina siendo un poco lo que hace Internet. O sea, que va a ser una red que se expande por el planeta y que no es propiedad de ningún individuo o empresa. Miren, yo les decía, esto porque me quedó resonando el tema de la propiedad, ¿no? Hoy se transforma Internet también en el espacio público. Digo, las redes sociales de algún modo dan la posibilidad de la opinión constante, ¿no? Como puede darse o como se daba antes en la vereda de la calle entre vecinos, solo que ahora la idea de la red también es que yo puedo opinar y discutir frente a alguien que no conozco, ¿sí? Digo, porque de algún modo consiste en eso, ¿no? La red, ir anudando diferentes usuarios. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Los orígenes de Internet se remontan al periodo de la Guerra Fría en el 89 y se inicia en el Pentágono. Dice, en el 87 Internet ya se componía de 28.000 ordenadores. O sea que ya había un uso de Internet, pero interno hacia organizaciones. Van a ver que en algún momento del texto menciona justamente que la utilizaban universidades, laboratorios, bueno, el mismo Pentágono. Esto es lo que les decía, el uso global de Internet por regiones mundiales. Estamos hablando del 2007, casi 20 años, ¿sí? Me fui muy lejos, igual, 15 años, 16. Que nos muestra justamente cómo es que se utiliza. Y también esto nos hace la pregunta acerca de por qué hay esa diferencia. Y esa diferencia tiene que ver con que no hay un acceso a Internet tal como se suele creer en todo el mundo. Esto es lo que decía Martel, ¿sí? Lo que les comentaba de Martel, que había que hablar de Internet con S al final y con minúscula como algo plural, porque no existe una Internet única y, ¿cómo se dice?, de la misma calidad, etcétera, ¿no? Sino que existen
una diversidad de Internet. Entonces, ahí se puede fijar Asia en el 2007. Tendríamos que ver algo un poco más actual, ¿no? Si alguien tiene por ahí la posibilidad de googlear y quizás encuentra algún gráfico, es interesante también ver cómo se transformó. Pero Asia es justamente quien más acceso o más consumo, ¿no?, llevaba a cabo para esas épocas. Entre Norteamérica y Europa, si ustedes se fijan, ya cumplen casi la mitad de todo, ¿sí? Y bueno, y Latinoamérica, para esa época no era tanto, yo creo que hoy debe ser bastante más. Y bueno, mucho menos lo que es África, Medio Oriente, ¿sí? Bueno, nada, me parecía que estaba bueno tener en cuenta esto. Bien, yo quería traer un concepto que es esto, el ciberespacio. Porque, como les decía hoy, hay un planteo filosófico acá sobre el espacio. Porque nosotros podríamos estar hablando esto también, o podríamos decir, esta es la clase que da el profesor y es la misma clase que podría dar en el aula. Obviamente sabemos que no es la misma clase que podría dar en el aula, pero dentro de esa discusión no es solamente lo que uno puede hacer y no hacer, sino que además el espacio en el cual se está dando esta clase es un espacio muy diferente a la idea de espacio que nosotros podemos conocer. Ustedes en este momento están recibiendo la clase en su casa, como espacio físico, y yo la estoy dando desde mi casa. Pero hay otro espacio que nos une, que no es un espacio físico, y que es justamente el espacio por el cual nosotros nos podemos comunicar en este momento. Eso es lo que se llama el ciberespacio. ¿Sí? Digo, es un espacio más complejo y que tiene que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Digo, el ciberespacio es un espacio ya hoy,